Las figuras que adquieren cada vez más poder en la Argentina, que se presenta a futuro, tienen deudas también. La deuda de las provincias, ese es el tema de esta entrevista con Virginia Fernández, economista. Muchísimas gracias, Virginia. De nada, gracias. Virginia es coautora de un informe sobre deuda de las provincias publicado por Quantum Finanzas, la consultora dirigida por el economista Daniel Marx. ¿Cómo es la situación de las provincias que están buscando también el famoso reperfilamiento de su deuda? ¿A qué volumen llega la deuda total de las provincias? Sí, en principio no todas creo que vayan a buscar un reperfilamiento de la deuda, no todas tienen la misma situación. Hay situaciones diferentes que inclusive en el mercado se puede observar que los mismos inversores notan esa diferenciación, Bien. ¿no? ¿De qué monto estamos hablando? El monto total de deuda de las provincias ronda unos 25.000 millones de dólares y con el mercado, o sea, deuda en bonos y préstamos con el sector privado son unos 20.000 millones de dólares. Casi el total de la deuda. Casi el total, el 80% de la deuda está en manos del sector privado. ¿Y la búsqueda del reperfilamiento de qué depende entonces? ¿Qué provincias lo están depende de buscando? la capacidad que tiene cada provincia de atender los servicios de la deuda ahora de este próximo año, ¿no? Que va a ser el año clave para ver si Argentina tiene acceso nuevamente a los mercados de capitales. 25.000 millones de dólares. ¿Cuál es la provincia más endeudada? Ese es el stock total, no es lo que tienen que pagar, ¿no? Obviamente. La provincia más endeudada claramente es la provincia de Buenos Aires. Claramente porque total de todas las provincias, ¿desde cuándo se acumula? No, bueno, las provincias vienen acumulando deuda hace años. ¿Hace años? En particular, a partir del 2016 y 2017, las provincias aprovecharon la vuelta de Argentina a los mercados de capitales internacionales y muchas provincias que nunca habían accedido al mercado de capitales lograron hacerlo durante esos años. Por ejemplo, no sé, la provincia de Río Negro, la provincia de La Rioja, hicieron emisiones inaugurales de bonos en el mercado de capitales, con muy buena recepción de los inversores. ¿Y a tasas razonables? En ese momento eran tasas razonables para lo que estaba pagando Argentina y para ser emisores inaugurales, ¿no? Pero bueno, hoy están atravesando una situación complicada. ¿Y la decisión de emitir deuda a qué se debió? Muchas las deudas que emitieron las colocaron después en obras de infraestructura. Y algunas otras también las usaron para cubrir algunos gastos corrientes. El detalle es difícil saberlo, diferenciar a qué se aplicó cada uno de los montos que se tomaron. ¿Las provincias tienen que pedirle autorización a sus respectivas legislaturas para emitir deuda? En general, las provincias tienen que contar o con una autorización por el presupuesto para atender digamos, cuestiones de gastos corrientes o para gastos específicos, como decía, gastos de capital, infraestructura, ese tipo de cuestiones. Y después también tienen que tener autorización del gobierno nacional para emitir la deuda. Bien. ¿Y durante los años kirchneristas no se emitía deuda porque los mercados estaban cerrados, los mercados de capitales estaban cerrados? Bueno, algunas provincias... En los años kirchneristas no se emitía deuda porque los mercados estaban cerrados, los mercados de capitales estaban cerrados. Bueno, algunas provincias emitieron deudas durante el gobierno kirchnerista. ¿Por ejemplo? Pero, por ejemplo, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires... Hicieron de la Corte en 2015 reponer esos 15 puntos que se habían, que el kirchnerismo no les estaba devolviendo a las provincias, o porque se endeudaron, entonces sus cuentas públicas quedaron más engrosadas. No, digamos, cuando uno mira el déficit, no mira en esa cuenta de déficit fiscal, no entran los ingresos por emisión de deuda, digamos, son los ingresos que tiene la provincia corrientes y de capital, que no incluyen las emisiones y los gastos que hace la provincia. Yo creo que, digamos, tenés razón, una parte fue por el ajuste que hicieron de la coparticipación y otra parte tiene que ver con que, digamos, los salarios del sector público no subieron de la misma forma que la recaudación. Digamos, la caída del salario real que se vio en toda la Argentina también se vio en las provincias y eso hizo que las provincias ajustaran sus cuentas fiscales. Es decir, que no fue un crecimiento, no fue un superávit genuino en el sentido de que generaron una actividad económica tal, aumentaron el PBI geográfico de una manera tal que sus cuentas públicas quedaron muy saneadas. ¿No tuvo que ver con eso? No, claramente el 2018 no fue un año en el que hubo crecimiento para las provincias.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ha sostenido que la gestión de Cambiemos fue mucho más federal que otras gestiones. En términos de estas lógicas de recursos fiscales, de transferencias del Estado Nacional, de coparticipación y endeudamiento, ¿qué dirías? Yo creo que sí, digamos, la verdad es que cuando uno habla con funcionarios de algunas provincias, siente que el primer objetivo es que logren pagar los aguinaldos de este año y puedan cerrar el 2019 tranquilos, ¿no? Y yo creo que ahí va a depender un poco de la voluntad del Gobierno Nacional. Me imagino que ellos también van a querer cerrar el año tranquilos, sí, sí. Y de alguna forma, digamos, esos son pagos que tienen que hacer en pesos. Ya todos nos imaginamos que va a haber emisión, sí, sí. Que de alguna forma las es así, eso es un hecho. No hay manera de saldar ese déficit si no es con emisión. Yo creo que es difícil. Algunas provincias tienen mejores números fiscales, tienen algo más de equilibrio, tienen algo de caja para atender esas obligaciones, pero hay muchas que necesitan de la asistencia del Gobierno Nacional. ¿Cuáles, por ejemplo? Pero digo, sí, más allá de eso, digo, la necesidad que tienen las provincias en particular en relación a la que tiene el Gobierno Nacional es mucho más pequeña, claro, ¿no? Estamos hablando de otros números. ¿Cuáles son las provincias que están más en aprietos para hacerse cargo de las obligaciones de fin de año? La provincia de Buenos Aires es una de ellas. Y después tenés otras. Sí, bueno, Chubut en general, digamos, ha tenido un año difícil en sus números fiscales. Tiene que atender pagos de deuda por 130 millones de dólares el año que viene. Yo creo que es una provincia que está en una situación complicada. ¿Ciudad de Buenos Aires? Ciudad de Buenos Aires no, yo creo que ellos tienen posibilidad de atender la obligación, inclusive quizás conseguir algo de financiamiento al mercado, al mercado local. Es de las provincias que mejor reputación tiene, claro, que paga menos tasa. ¿Cuánto paga? Mira, en relación a otras provincias, por ejemplo, provincia de Buenos Aires en dólares paga una tasa de... ¿Y cerró con superávit? Tucumán es una de las provincias que la verdad que son números muy pequeños y no seguimos porque no tiene deuda, digamos. Claro. Son 14 las provincias que tienen deuda en el mercado internacional. Bien. Muchísimas gracias, Virginia, por esta presentación. Es muy importante. Realmente. Vamos ahora a Juan Pablo Zanotto con noticias sobre el tránsito y la vuelta a casa. ¿Cómo te va, Luciana? Buenas tardes. Vamos a hablar de lo que está